Muy buena gente, ¿cómo les va? Hoy creo que les traigo un muy buen tutorial porque vamos a aprender a hacer una planilla de liquidación de expensas, ¿bien? Algo que obviamente es fundamental para quienes administran estos gastos y los llevan, o sea, la empresa administradora, pero también desde el otro lado, del lado del usuario, del propietario, del inquilino, para entender la operatoria, el concepto y poder llevar un control si es que es necesario. Y hasta en un punto superior poder llevar una proyección de cómo serían los gastos para los meses que van a venir. Para comenzar les digo en resumen que este libro es muy simple y contiene 3 solapas. Esto que están viendo en pantalla es el detalle de gastos. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso, pero no tiene gran misterio. Luego tiene la distribución de esos gastos por unidad, ¿bien? Y por último, una simple solapa de control patrimonial, de saldo al inicio, entradas y egresos para constituir el saldo final y cómo eso se distribuye de repente en caja chica, cuenta bancaria. Bueno, ahora lo vamos a ver en un rato. Entonces, antes de comenzar, como siempre les digo, si van viendo que este video les es de utilidad y al final efectivamente lo ratifican, por favor, suscríbanse, activen la campanita, dejen un me gusta, dejen un comentario, compartan el video y compartan el canal que ayuda a crecer un montón. Entonces, comenzamos. No vamos a perder mucho tiempo, no les voy a robar mucho tiempo en esto. Simplemente veamos la primera solapa de detalle de gastos, que obviamente es un template, ¿no? O sea, es algo, es un ejemplo, es algo que ustedes después deben adaptar a la realidad del consorcio. Pero básicamente, ¿qué debería tener esta planilla? Bueno, primero los datos, ¿cierto? O sea, de qué consorcio se trata, qué gastos estamos liquidando correspondientes a qué mes, cuándo vence esta liquidación, cuándo los inquilinos y los propietarios deberían pagar estos gastos y cuál es el nombre de la administradora, ¿bien?, del consorcio. Si nos vamos al pie, antes de entrar en números, bueno, una sección de notas del estilo, no sé, seguridad, ¿no? Tengamos en cuenta la seguridad del edificio, por favor cerrar bien la puerta con llave, bueno, etcétera. Otra nota podría ser, por favor, se les pide a los propietarios inquilinos que abonen las expensas en tiempo y forma para la salud del consorcio. Bueno, ese tipo de notas son las que se colocan acá. Y una sección de teléfonos útiles, con teléfonos de todo tipo, desde teléfono de urgencia, policía, bomberos, hasta los principales proveedores, quizá, bien, los principales contratistas que trabajan en el edificio. Ahora bien, yendo por el lado de los gastos, muy simple, y de nuevo, esta apertura va a depender de cada administración, pero por lo general nosotros siempre manejamos, o mejor dicho, las expensas siempre manejan 3 tipos de gastos. El primero tiene que ver con los gastos ordinarios, gastos habituales del consorcio. El otro tiene que ver con gastos extraordinarios. Y a veces sucede que hay una constitución de fondo de reserva para justamente que el consorcio tenga salud en sus finanzas y no esté jugando con el dinero justo y no pueda cubrir ciertas eventualidades. El total de estos 3 rubros hace el total de gastos que luego se va a distribuir entre los propietarios o inquilinos. Bien, ahora, si vamos a los gastos ordinarios, podemos tener sueldos y aportes al personal, que tiene que ver principalmente con el salario del encargado o a veces llamado portero. Luego, algún servicio de seguridad y vigilancia. Bien, fíjense que el sistema es siempre el mismo. La fecha, el nombre del proveedor, quit, el periodo que se está pagando, qué comprobante tenemos asociado si tenemos algún comprobante y el monto. Por cada uno de estos conceptos y sobre el total de los rubros estoy colocando un porcentaje simplemente a modo referencial. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, este subrubro en el total de este total? Bien, vendría a ser. Obviamente cada edificio tendrá un seguro de incendio, un seguro de destrucción que hay que abonar. Abonos por mantenimientos rutinarios, puede ser ascensor, revalidación de matafuegos, un servicio de desinfección, que ahí está mal anotado, ¿no? Desinfección, perfecto. Otros mantenimientos y reparaciones que puedan surgir, ajuste de correa del ascensor, bueno, insisto, no le voy a robar tiempo con cada uno de los ejemplos. Impuestos y servicios, gas, luz, agua, impuestos municipales, los honorarios de la administración,
gastos varios, que podrían ser papelería y librería, para totalizar lo que le decía, gastos ordinarios. Cada uno de estos subrubros totalizan los gastos ordinarios. También tenemos gastos ordinarios por guardacoches, que son las cocheras. Tenemos un impuesto, una colocación, por ejemplo, de media sombra, que puede ser un mantenimiento tanto habitual o no tan habitual, pero que hace a los gastos de los guardacoches. Y ahora sí, como mencionábamos antes, estos gastos ordinarios más los gastos ordinarios de los guardacoches hacen el total de los gastos ordinarios total. Tranquilamente esto podría estar incluido acá arriba y hacer los ordinarios como suma final, pero yo quería diferenciar lo que tiene que ver con guardacoches versus lo que no tiene que ver con guardacoches. Bien, pasamos a los gastos extraordinarios. Son gastos justamente no habituales. Por ejemplo, se decide pintar el edificio. Entonces tenemos, por ejemplo, 567.000 pesos de extraordinarios. ¿Por qué? Porque tenemos los materiales para pintar y tenemos la mano de obra para pintar. Bien, esto hace un importe de ejemplo de 567.000 pesos. Y por último, se decidió este mes la constitución de un fondo de reserva, 150.000 pesos. Bien, que pesan en el total 10% sobre el rubro de ABC, que es el total de los gastos. Esto, en resumidas cuentas, es un ejemplo de gastos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Bueno, obviamente hay que distribuirlo en las distintas unidades. Para eso es que tenemos esta sección. ¿Y qué es lo que hace esta sección? Bueno, trae las expensas ordinarias. Fíjense que está trayendo del detalle, ¿bien? Los 797.000 pesos. Está trayendo las extraordinarias, ¿ok? Los 567.000 pesos que tenemos acá. Y está trayendo el fondo de reserva, que son los 150.000. ¿Para qué? Para distribuirlo por los propietarios. En este caso no tienen nombre, son 12 unidades funcionales. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, muy generalmente, o mejor dicho, siempre, se distribuyen por los metros cuadrados de la unidad. Entonces, lo que tenemos que tener es el dato de los metros cuadrados de cada unidad, y lo que se hace acá es simplemente tener la participación relativa de cada unidad sobre el total. Si esto es un 100%, naturalmente que 48 dividido 624, que es el total de la sumatoria individual de cada metraje, 624, ¿ok? Bueno, cada participación es lo que tenemos acá. Algunos pagarán 7,7 de expensas por ciento porque tienen 48 metros cuadrados, otros pagarán un poco más, por ejemplo un 9% porque tienen un metraje de 56. Y así es que se distribuye. Bien, tomando el total multiplicado por cada porcentaje, tanto para lo que es expensas ordinarias como extraordinarias, como fondo de constitución si lo hubiera, en este caso lo hay, llegamos a la distribución de los gastos totales por cada unidad. Y luego también un apartado si es que hay algún saldo deudado. Bueno, esto se deberá traer de la historia de los gastos del consorcio. Bien, acá en este caso es un valor puesto a mano a modo de ejemplo. Cuando sumamos todo esto, cada unidad tiene las expensas que debería pagar en el mes, ¿ok? Para totalizar 1.639. ¿Qué es esto? Bueno, son los gastos del mes más lo deudado. Bien, mismo sistema para las cocheras. Cada propietario de cochera tiene un metraje y por lo tanto tiene su ponderación, y en base a eso se distribuye el gasto de cochera. Fíjense que estos 51.500 no es otra cosa que los gastos de cochera de 51.500 que teníamos por acá, ¿ok? Y así llegamos al total. Un total nuevamente que son los gastos del mes más la deuda en el caso que hubiera. ¿Correcto? Eso es la distribución de gastos, simple. Y por último, un control patrimonial, bien, un control de saldos. A ver, nosotros al momento de liquidar estas expensas, teníamos el saldo al inicio, que yo lo abrí entre expensas y fondos, suponiendo que teníamos algo también por fondo, totalizando en este ejemplo 831.000 pesos. Cobramos las expensas del mes anterior, o sea que nos entraron 992.000, pero tuvimos que pagar los gastos de esta liquidación. Por lo tanto,
tenemos un saldo final al momento de liquidación de estas expensas de 242.000 pesos por el lado de expensas y 165.000, si quisiéramos abrirlo, por el lado del fondo, para totalizar 407. Un control cruzado de dónde está esta plata, ¿no? Estos 407, ¿dónde están? Bueno, tenemos 50.000 pesos en caja chica y en cuenta bancaria 357.000 pesos. Esto debería ser igual a esto. Bien. Y por último, ¿cómo está nuestro saldo por cobrar? ¿Cuánto dinero se nos debe? Esto obviamente está atado a esto que tenemos acá. 124.900, 7.000 pesos. 124.900, 7.000 pesos. Se nos debe o se le debe al consorcio, a la administración, 131.900 pesos. ¿Ok? Gente, esto ha sido la liquidación de expensas. Creo que es bastante sencillo porque efectivamente así es. Quizá ustedes van a tener algo mucho más complejo en sus edificios, van a ver que las expensas son 2, 3, 4, 5 hojas, pero en esencia es esto. Una hoja con el detalle de gastos, otra con algo de lo más importante, el prorrateo por unidad, bien, por unidad funcional. Y por último, un control de saldos, algo a lo que también ustedes deberían estar bastante atentos. Así que bueno, como les decía al principio, si esto les sirvió, suscríbanse al canal y síganlo. Muchas gracias.